Aleida Astorga, me da mucho gusto darle la bienvenida a Reporte Abierto. Iniciamos una semana más con muchísima información, así es que quédese con nosotros. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal de fin de semana? Muy bien, Aleida, muy buenas tardes a ustedes también, gracias. Con mucho calor, ¿no? Sí, calor y agua. Calor y lluvia. Pero la verdad es que, bueno, ahorita hablamos al respecto de eso. Soy Víctor Rochín, me da gusto saludarlos en esta tarde de Reporte Abierto. Rodrigo Bonilla, nuestro productor estrella, listo para, pues, darnos a conocer también de las imágenes e información que hoy le tenemos preparado. Y es que, pues, las condiciones de clima, Aleida, parece ser que continúan todavía con precipitaciones tanto en la parte alta de nuestro estado como en la parte baja también, porque esta tormenta registrada el día de ayer en la capital sinaloense, que tomó por sorpresa, y como ya lo veníamos diciendo, que este tipo de situaciones van a tomar por sorpresa a las autoridades, pues resulta que pasadito de las 2 de la tarde, pues se inició esta gran formación rápida de la tormenta. Y bueno, descargó bastante agua, sobre todo en la parte sur y parte suroriente de la ciudad y oriente de la capital. Y bueno, generando inundaciones, generando el taponamiento de muchas alcantarillas. Pero bueno, la situación se mantiene todavía para nuestro estado de que posiblemente este día, lunes y mañana martes, todavía hay condiciones para que se generen este tipo de tormentas de rápida formación. Así es, y sobre todo es porque está la presencia de ondas tropicales, y son dos, la 9 y la 10. Entonces estas son las que están provocando estas tormentas que se forman rapidísimo, y precisamente pues ahí tenemos los resultados, que son las fuertes lluvias como la que se registraron en algunas zonas el día de ayer en el transcurso de la tarde. Para el día de hoy, como bien lo mencionas, Víctor, pues continúan esos pronósticos en algunas zonas serranas, como el caso del Fuerte, del Choice, pero no digas, ay, qué bueno que haya nada más, no, porque por acá también existen las condiciones de que puedan registrarse algunas precipitaciones precisamente como consecuencia de estas ondas tropicales, de acuerdo a lo que está dando a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Además de las altas temperaturas, porque a pesar de que vamos a tener la probabilidad de que se registren algunas lluvias, incluso tormentas eléctricas, pues se tiene también la humedad, y por lo tanto también las temperaturas que podrían oscilar hasta en los 40 grados centígrados. Así es y que, como está ahorita, ¿no? Precisamente exacto, como parece horno. sí, o sea, se siente muchísimo la humedad, y todo eso va a continuar porque la sensación térmica, la evaporación de toda esa lluvia precisamente, pues es lo que estamos sintiendo, y por eso sentimos ese calor tan intenso, ¿no? Así es. Y bueno, la sensación térmica muy alta, la humedad muy alta y las probabilidades también muy altas. Y el día de ayer precisamente ya veíamos en algunas imágenes que como las autoridades en varios puntos de la ciudad tuvieron que cerrar pues las calles y avenidas, sobre todo en el Nuevo Malecón, en la parte de lo que fue Heroico Colegio Militar, en las Quintas, en la Campiña, porque las fuertes avenidas de agua que se presentaron en esos puntos, pues hicieron que muchos de los automovilistas quedaran sorprendidos de ver el volumen de agua acumulado en los puntos bajos de la ciudad y que no lo esperaban. Y hay que señalarlo, no lo esperaban porque no hubo ninguna alerta preventiva. No, nada. Protección Civil subió la alerta precisamente cuando ya había pasado precisamente estas lluvias intensas. Y la gente, obviamente, pues tuvo el desagrado, pues al ver la información de decir ya para qué lo suben. Sí, claro, totalmente, porque a todo el mundo agarró desprevenido, y en la calle a muchas personas que estaban circulando. Si bien ya conocemos los sectores que con mayor afluencia de agua, donde se convierten en arroyos naturales, sobre todo en el caso de la ciudad, pues muchos decimos, bueno, entonces evito sacar la vuelta, pero los agarró en plena vialidad y no hubo manera porque fue rapidísimo, y ¿no? mucha agua en muy poco tiempo. Así es. De hecho, fueron 11 conductores los que fueron apoyados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por diferentes causas. Muchos de ellos tuvieron pues desperfectos mecánicos, consecuencia precisamente de las inundaciones.
muchos de otros decidieron, pues ya no puedo continuar porque ¿O se les apagó el automóvil? se les apagó el automóvil o decidieron no continuar por temor a que la misma corriente se los llevara. Hubo quienes incluso, por ejemplo, en el arroyo de la Campiña, que es uno de los más ese canal, populares, la verdad que desbordó, ¿no? También. Así es, pues precisamente ahí a un costado, un conductor fue apoyado por elementos de la Secretaría de Seguridad porque pues quedó varado y el arroyo estaba subiendo y subiendo, entonces estaba en total riesgo y por eso tuvo que y mucha gente se paniquea, ¿no? También. Totalmente, o sea, no hayas qué hacer, ¿no? A lo mejor te sales de tu vehículo, pero de todas maneras, o sea, ¿a dónde te vas o qué haces? Y sobre todo que se veía que a un costado de ese canal, que de por sí ya tiene una altura sobre el nivel del piso, pues estaba rebasado y cayendo el agua hacia la calle. Lo que además han dicho los vecinos de ese sector es que este canal está en muy malas condiciones, ya toda la losa está resquebrajada y esto lo vuelve aún más peligroso porque las olas al momento que choca el agua pues revientan hacia las partes laterales y en muchos de los casos, obvio que puede afectar a los vecinos y automovilistas que transiten y sobre todo personas que anden por ese sector, los peatones, ¿no? Que es una situación grave también para la ciudad de Culiacán. Ojalá, precisamente, dice Rodrigo, que en ese mismo canal, a la altura de la calle Juárez, se desbordó y de igual manera en el cruce de la calle con la calle Miguel Hidalgo, antes de llegar a la Campiña. Es que fue muchísima el agua, sobre todo de esa que viene de la parte donde están el Iste, esa parte de que es cerros. Todo el agua esta se desfoga hacia la parte del río Tamazula, pero fue imposible, aparte de que toda la basura quedó acumulada precisamente en las alcantarillas y obviamente era muy poca el agua que se iba al sistema de drenaje pluvial y pues empezaba a seguir por las calles aguas abajo. Sí, fíjate que a pesar de los múltiples llamados que se han hecho, aquí la constante es la basura. Y desafortunadamente aquí se ve reflejado. Cuando se llegan las lluvias es cuando realmente vemos la magnitud del problema de basura que existe en las calles. Así es. Es imposible que le dejemos todo este trabajo a servicios públicos o específicamente a aseo y limpia. ¿Por qué? Porque aunque todos los días recojan la basura, si nosotros seguimos arrojando, llegan lluvias como las de ayer, así de imprevistas, y es imposible poder recoger tanta basura que va a dar a las alcantarillas y provocan los taponamientos. Fíjate, Víctor, ahorita que comentábamos acerca del arroyo, de este canal que mencionabas que está en la Campiña, que está en tan malas condiciones y que incluso provoca inundaciones, no solo en la Campiña, sino hasta las Quintas y todo ese sector, ¿no? todo ese sector. Altagracia González hizo una publicación bastante interesante el día de ayer. Así es. Y fue precisamente como las lluvias, porque dice que desde 1972 se ha inundado este canal. Sin embargo, pues desde entonces ella dice que pues no le consta, jamás ha habido un mantenimiento por parte de ninguna autoridad. Autoridades van, autoridades vienen y absolutamente nadie ha dicho, pues ya es cierto, es un sector problemático, vamos a arreglar algo, ¿no? Al contrario. Así es, y bueno, el llamado lo hizo precisamente Altagracia González para que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro pues tomara cartas en el asunto, porque esta situación es de gravedad y principalmente porque pone en riesgo vida de personas sobre todo, y hay negocios, hay centros comerciales ahí cerca que también están en alto riesgo. Bueno, vámonos hasta Cuba. Sí. Vámonos a Cuba. ¿Qué dicen los cubanos? Pues se rebelaron en Cuba, en la isla, y están exigiendo pues prácticamente libertad, pero parece ser que ya se confabularon algunas otras cuestiones de carácter político por lo que tiene que ver con la situación del embargo comercial que tiene Estados Unidos con la isla, y bueno, se está aprovechando esta situación pues para salir a las calles y sobre todo por la pésima respuesta que ha tenido el gobierno de la República de Cuba. Sin embargo, hay que ver que esta problemática pues ha traído como consecuencia, además de pues una serie de altercados y lo que tiene que ver la Guardia Civil
con los ciudadanos, pues se ha visto bastante fuerte el hecho de que pues hoy vemos personas golpeadas, vemos que ya han intervenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma Organización de Estados Americanos, pues ante esta brutalidad que se ha registrado en la isla y en principales ciudades de la isla, entre ellas La Habana, Matanzas y en otras ciudades. Así es, fue un solo grito: libertad y abajo la dictadura, las principales peticiones que hacen los cubanos. Y fíjense que pues sí es histórico. Yo creo que hace más de 60 años no se miraba una manifestación como esta allá en la Cuba. Pero pues ahora las redes sociales tienen mucho que ver, porque la última manifestación que se hizo en aquel entonces, pues nadie se enteró, nadie supo lo que estaba pasando en La Habana, y ahora con las redes sociales o con el internet la gente se empezó a dar cuenta y por lo tanto se empezaron ahí sí que a levantar en armas, ¿no? Se fueron sumando y sumando a esta manifestación. Sin embargo, pues ya hay respuesta por parte del presidente Miguel Díaz, que dice que pues hizo un llamado a todos sus seguidores a que salgan los revolucionarios y que sean esa contraparte, que enfrenten a los manifestantes. O sea, es toda una revolución que se está desatando ahí en Cuba, y sobre todo con este llamado que está haciendo el mismo presidente, porque dice el presidente que la orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios, así tal cual. Entonces se va a armar una tremenda guerra allá en Cuba, ¿no? Bienvenida. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tarde pero sin sueño. Así es. Bueno, pues la problemática continúa en la isla. Es una situación bastante grave, porque eso de enfrentar a cubanos contra cubanos, pues es propiciar una insurrección civil o una guerra civil. Esperemos que esta situación no pase a mayores, pero por lo menos hay ya respuesta del gobierno mexicano ante las necesidades que, aunque no lo han pedido, pues ya el presidente López Obrador... Siempre de ofrecido. Es bien buena gente. Pero es que eso es normal en la política exterior que México ha tenido a lo largo de su historia. Siempre ha sido la de solidaridad y generosidad, especialmente con el pueblo cubano, que lleva 60 años con este régimen autoritario, que de alguna manera hace 60 años inició la Revolución Cubana para tumbar a Fulgencio Batista, que era otro presidente que estaba en la misma situación, al servicio de Estados Unidos. Lo que pasa es que los gringos, los burdeles de Estados Unidos eran en Cuba, bueno, los casinos, y todo prostitutas, lo que ustedes quieran. Entonces los gringos se iban para allá pues a echar relajo, pero al final de cuentas entró Fidel Castro, inició la Revolución Cubana, Che Guevara, junto con el Che Guevara, y bueno, están haciendo exactamente lo mismo, nada más que con un régimen autoritario, militar, totalitario, donde no han permitido que los cubanos tengan las mismas posibilidades y las mismas oportunidades de ir al día con la modernidad y la tecnología. Porque tú vas a Cuba y haz de cuenta que entras a la puerta no sé, hacia el pasado. Pues depende de qué zona de Cuba, ¿no? Pues porque sí, hay otras bastante actualizadas. De la cual los cubanos en general no son beneficiarios. Claro, eso es para los turistas. Es para el turismo. Es para los turistas. Hay la Cuba revolucionaria, la Cuba ciudadana y la Cuba turística. Sí, claro. La y Cuba bueno, relajo. Y la Cuba mexicana. No, bueno. Esa es con refresco de cola. Oye, pero el presidente está ofreciendo... Qué increíble. Cuestiones. Lo que no tenemos en México. Vaya, lo que no tenemos los mexicanos, lo van a tener los cubanos. Bueno, por lo menos en el ofrecimiento. Por lo menos la palabra del presidente. A ver, pero es un agradecimiento. ¿Quiénes fueron los primeros médicos que vinieron a para lo que sirvieron? Para lo que sirvieron, llenos de lana y sin hacer nada. Qué bueno, la verdad, qué bueno que se ofrezca ayuda humanitaria, porque México, por ejemplo, lo vimos cuando el terremoto, por ejemplo, se tuvo ayuda de muchísimos países, mi reconocimiento total. Pero aquí en este caso, o sea,
comida pues a lo mejor está bien, pero ofrecer medicamentos que no tenemos los mexicanos. Ve cómo Primero está, México. ve cómo está el INSABI, cómo están las farmacias Claro. del sector salud, los estantes vacíos, tú vas al seguro, a cualquier lado, y no hay medicamentos. Y menos ahorita que está el COVID a la alza, No no hay. hay los medicamentos para tratar el COVID, no los hay en el sector Pero salud. para los cuates cubanos sí hay. Sí, o sea, vacunas, No sé qué les va a pues, dar. le estamos pidiendo a otros países, ya háganos el paro, denos vacunitas, porque ocupamos acá, tenemos muchos casos, y las vamos a donar a Cuba. Y que el pueblo de México se friegue. Pues es que es una incongruencia que a final de cuentas, primero tienes saldado el problema de la salud y medicamentos en México para luego empezar a distribuir. Claro. Porque A ver. es más, ahorita ni Cuba los está pidiendo. No. Los está pidiendo. no, para pero nada. como son países Pero el del presidente- neosocialismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre anda en algas, pero digo, de ofrecido, De de buena ofrecido gente. con sus amigos, que de alguna manera le han ayudado, porque muchos de los asesores de la Cuarta Transformación son cubanos. No, pues mira. Pues Son mira, cubanos. qué situación tan grave la que vive Cuba y qué situación qué tan pena por famélica la que estamos viviendo nosotros como mexicanos. Bueno, no estoy en desacuerdo que se donen las vacunas, que se donen medicamentos, que se ofrezca al pueblo cubano la ayuda. Pero primero México, ¿dónde están? Porque a final de cuentas, El sector pues son salud. muchos los sectores de la sociedad que han pedido medicamentos y uno de ellos son los niños con cáncer y hasta la fecha ni un tratamiento les han dado. No ha habido una respuesta, ha Ni habido tam- así como que poquito. ¿Ahora qué le van a dar entonces a los cubanos? No, hombre. Ni y- paracetamol hay. Ándale. No sé qué les vayan a mandar, la verdad, porque las mejoralitas. A lo yo creo que mejor ya no el existen. doctor Simi, Ándale. a lo mejor el puede doctor ser. Simi puede que entre al Ah, quite. ¿qué le van a decir ¿Tú los qué crees cubanos? que no está ya tratando de hacerlo? Digo, no es Ya hay doctor gratis. Simi en Centroamérica. Sí, no, Oiga. claro, pero digo, en Cuba no han entrado. No, ni entrará, pues que no se supone que ya existe la mejor medicina en Cuba. Es que existe en Pero no- teoría. exacto, sí, porque La no tienen existe los en medios. teoría, pero pues no tienen los medios como para poder ejercerla No, ni y mucho menos realizarla. tener acceso. Y lo a- poco que tienen es lo que el gobierno le ha dado. Y tan bella la isla, ¿no? Sí, Del- preciosa, y la- pero iba a decir la pues- isla del Claro. encanto, pero eso es Puerto Rico. Pero Así es. Cuba es bellísima. Lo que pasa es que hay varios tipos de Cuba. La Cuba que nosotros conocemos es la Cuba turística. La Cuba. Sí. No, no, La no. Cuba de Felipe Calderón. No, o sea, a ti no te dejan ir a las Claro que áreas. sí. Sí te Sí, dejan. Sí te dejan. te pues permiten. ahí te están checando. Sí te permiten. Sí te permiten, incluso. Tú puedes andar por toda la ciudad Exacto, de Cuba. no hay incluso bronca. tú le pagas a un cubano y sirve de tu guía en toda esa zona. ¿A dónde mi chica, pues? ¿A dónde O quiere ir una ahora? cubana, pues, Ay, yo ay, dije ay. cubano a referirme a la persona que habita el lugar, ¿no? Así es. Pero bueno, oigan, a propósito, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no se debe de politizar lo que está pasando en Cuba, ni mucho menos usar la bandera del apoyo humanitario para interferir en asuntos que solo le corresponde resolver a los cubanos, y criticó a quien creen. Pues a la organización de Artículo 19, porque dice que se puso por encima del gobierno para dar un posicionamiento político y difundir una imagen sobre la situación que vive los cubanos, que vive el territorio cubano, según dijo el presidente, ¿no? Dijo, casualmente esta organización sacó una foto y esto es solo una muestra de que lo hicieron a nivel mundial de la gran difusión de quienes no están de acuerdo con el gobierno de Cuba. Artículo 19 rechaza el llamado a la confrontación hecha por el presidente de Cuba, Díaz-Canel, en abierto destacado a los estándares internacionales de los derechos a la manifestación y libre expresión, poniendo en riesgo la integridad de las personas manifestantes. Así Fue lo que dijo es. el presidente. O sea, la libertad de manifestación en Cuba la quieren soslayar, la quieren Ocultar. cubrir, Pero ocultar. ¿quiénes son ellos para hacer esos juicios? Cuestionó Son el presidente. cubanos. Cuestionó el presidente. ¿Cómo una organización se sitúa por encima de todos y define su postura política? Así ¿Qué tiene es. que ver con el periodismo y la información que se tiene que Artículo difundir 19, sin claro que sesgos sí. y no de manera tendenciosa, dijo el presidente? Artículo 19 es un organismo que trabaja en la defensa de la libertad de expresión Así es. en todo el mundo. No, Bueno, pero el especialmente señor en presidente no Latinoamérica. le gusta. No, pues no. ¿Y cuál es una de las principales Porque no la demandas puede que tienen los controlar. cubanos? La libertad. Ayer les cortaron el internet. Así es.
les cortaron internet a los cubanos. ¿Para qué? Para que no salgan imágenes de la Ajá. isla. O sea, Sí, ¿te Si imaginas? eso no es represión, Así si es. eso no es tratar de ocultar la realidad que vive un pueblo. A ver, ¿por qué no dice el presidente entonces? eso A de ver, Cuba libre solamente en el vasito. No más. No nomás más. pregúntale a Felipe Calderón. Bueno. ¿Qué tiene que ver con Cuba? Bueno, pues es que dicen que le gustan las cubas. Y Vamos le a otras gusta cosas. ir a Cuba. A ver, ¿cómo está esto que dice Hacienda, Aleida? México va a ampliar su base de ingresos por impuesto corporativo. A ver, ¿es otro nuevo impuesto o de qué se trata? Pues sí. El mismo Política secretario. recaudatoria nomás. Malas noticias de nueva cuenta, pero lo dijo el mismo secretario de Hacienda, lo dio a conocer en una reunión que se tuvo del G20, que se celebró allá en Venecia, y lo dijo sobre todo en una entrevista que le dio a Reuters. Y fue ahí en donde él Pero todavía explicó- está como secretario de Hacienda. Pues se supone que ya Sí. no, pero, Se suponía- pero que iba a se haber sup- el cambio, bueno, ¿no? se Pero suponía- se anunció nada más, Exactamente. pero sigue haciendo sus funciones. Pero ya tenía comprados los boletos. Sí, yo creo que sí, Ya porque tenía la sigue- reservación hecha. Porque el secretario de Hacienda, el otro, no se ha visto que entre en funciones. No, no, no. Entonces Se creo dio el anuncio, que pero debería no. estar como propuesta todavía para el Senado para que se ratifique como gobernador del Banco de México. Ajá. Y Y no pueden tener las dos cosas. Pues digo, Debería no separarse sé. del cargo. Para que no se vea que está céfalo el cargo. Bueno, ¿Cómo para qué? pues es que lo que no entiendo, porque él tiene también la voz en este asunto. Totalmente. Ujú. Y ahí él dijo que este impuesto corporativo va a ser mínimo global de al menos el 15% y va a permitir gravar a las empresas multinacionales para grandes, que sean Corporativos. más grandes, pero que sean a nivel mundial, Sí, vaya, claro. ¿no? Todo lo que sean, no los pequeñitos. Y dice que sobre todo aquellas que venden productos y los servicios, dice que esto es algo que debería irse sin problemas porque va a ser una entrada neta de impuestos. Sí. Y estos son impuestos relacionados con la actividad económica que ocurre en el país, pero actualmente debido a las transferencias de ganancias, pues la base se está viendo afectada y pues con esto se va a recuperar. Sí, pero aquí hay un Como por asunto... ¿qué ejemplo de empresas corporativas? ¿Grupo Carso, te gusta? ¿O cuál? No, transnacionales. Transnacionales. Transnacionales, quiere decir aquí Ok. como las que- empresas de Estados Unidos. Sam's, en Walmart. Sam's. Ah, ok. No, Sambors es mexicana. Sam's. Sam's, Walmart. Walmart. Bueno, en fin, hay Soriana muchas, es Home total Depot. mexicana. son muchas empresas. Hay muchas. Las mismas empresas automovilísticas Sí. que tienen Aquí su base mismo, aquí. su carne es transnacional. Sí, Pero más no- que pero no es ella corporativa. esta no Pero es extranjera. es mexicana, ¿no? Y eso se Ajá. supone, bueno, habrá que ver también si las empresas mexicanas que tienen sucursales en otros países o Así tienen es. tiendas también van a hacer lo mismo, ¿no? Pues problemón porque se supone que este impuesto corporativo tendría que entrar en vigencia hasta el 2022. Sí, hasta el 2022 tendría que entrar en vigencia, no puede entrar de forma inmediata, tendría que ser El próximo. el próximo año y vamos a ver qué dicen las empresas, a ver si me Sí. conviene o me retiro. Sí, Y pues voy porque invierto en otro país. muchas de esas ganancias, pues se supone que están pagadas obviamente a los gobiernos del país donde están laborando. Ujú, sí. Pero en este caso, otro impuesto sobre el Ajá. impuesto. Sí, Y más impuesto, pues como que dicen, bueno, pues Dices mejor tú, quédate no, con la pues, empresa. Permítanme, hay países, eso van a decir, hay países donde hay mano de obra barata y que me facilitan todo, me reducen impuestos, pues me voy para allá. Claro. claro. Centroamérica, por ejemplo. Sí, hay muchos. Cuba. entonces, sí, si aquí no les están dando las facilidades, pues yo creo que algunas de ellas sí, o vemos cómo le hacemos o me voy. A fin de cuentas, pues puedo invertir Pues es en que- otra parte, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Así es. Entre más trabas le pones a la inversión extranjera Claro. y a la inversión nacional, pues estamos viendo menor generación de empleos, mayor pobreza, menos capacidad de poder adquisitivo y ahí súmale más pobreza y más pobres a los que hay que repartirles más dinero y más votos. Claro. Querido compadre, se te acabó la tranquilidad. Bueno, pues se acabó desde con la pandemia, ¿no? Pero ahora ya ni siquiera vas a tener a los chamacos entretenidos frente a la computadora. ¿Por qué? Pues porque a partir del 14 de julio
a ampliar el periodo vacacional, no hasta el 30 como pues normalmente estaba en el calendario escolar. Hay una nueva propuesta. Ya están de vacaciones los plebes. Ya Sí, están ya de desde vacaciones. el viernes pasado están de vacaciones y así van a permanecer hasta el 30 de agosto. Así es. Y bueno, es una propuesta que fue aprobada por la Secretaría de Educación Pública Federal, precisamente como una solicitud que hizo el gobierno del estado de Sinaloa, de la Secretaría de Educación Pública y los dos sindicatos que operan en Sinaloa, el de la 53 y 27, para que se acortara, mejor dicho, el plan de estudios clases, del sí. próximo año, que era de próximo año, 200 de días, 200. como lo tiene establecido el calendario federal. Y aquí, por las condiciones que ya veníamos diciendo, Leida, días pasados, por el calor, por la pandemia y por esta situación, pues ya no se va a entrar, se va a recorrer 10 días, o sea, para el ingreso del próximo ciclo Así es. escolar. Y es decir, habrá que ver si también, bueno, los niños y jóvenes, porque eso es para lo que es el sector de educación básica principalmente, Sí, ¿no? claro. Bueno, es que también, o sea, ya empezó la canícula. Son los días más Los calientes. 40 días. Bueno, para Sinaloa no es Los Ni canícula ya. sentimos la diferencia. Sinaloa no entra dentro. Desde Nos abril. pasa desapercibido. Sinaloa no la entra canícula. dentro, todo lo que es el noroeste del país y norte no entra dentro de la canícula, porque es en los estados del noroeste y el norte son los que han resentido sequía y falta de agua, pero aparte los calores mucho más fuertes. Así es. Esto es para los estados, por ejemplo, de Guadalajara hacia el sur, Jalisco, Sí, Jalisco. que llegan a los 30 grados y dices, ¡ay, está haciendo Pues mucho aquí ya calor! estamos en canícula desde Aquí. Aquí, Desde enero. en plena Navidad estamos en canícula. A veces, Prácticamente. lo dirás en ese tonito de broma, pero la verdad es que a Sí, veces o sí sea, estamos ni lo con sentimos. el aire acondicionado en diciembre. Ah, Oigan, sí. lo que sí que Juan Alfonso Mejía, secretario de Educación Pública en el Estado, también destacó que pues ya se aprobó que sea de 190 días el calendario, no de 200, precisamente por estas condiciones que se tienen en Sinaloa, de las altas temperaturas y que pues muchas escuelas o muchos planteles educativos pues no tienen las condiciones, no tienen aires acondicionados, además de que con la pandemia pues la intención también es de que no permanezcan en espacios cerrados, entre otras cosas, caso que va a ser de 190 días, pero también dijo que durante esta contingencia Sinaloa fue ejemplo nacional al habilitar y echar a andar 955 centros comunitarios de aprendizaje que beneficiaron a 26.026 alumnos de los niveles de educación media, básica, media, superior y media superior con el propósito de combatir el abandono escolar, y esta estrategia fue replicada por 5 entidades del país que fueron Chihuahua, Colima, Michoacán, Nayarit y Zacatecas. Y de los 955 centros comunitarios habilitados en la entidad, 824 corresponden a la educación básica, 115 de educación media superior y 16 de educación superior, con el apoyo de 2.450 docentes. Pues ojalá que se les remunere también a los docentes, se les tome en cuenta, porque reconocimiento total a muchos de los maestros. Desafortunadamente no puedo generalizar, porque sí hay muchos maestros que realmente no daban las clases como deben de ser y se limitaban a enviar tareas, tenían que hacer toda la semana las tareas, las revisaban un día, si acaso, si bien les iba, pero no se enteraban si estaban bien, si estaban mal, si había que corregir algo, no estaban al pendiente de los alumnos. Hay quejas de los mismos padres de familia, pero hay muchísimos otros maestros que estaban 24/7. Así es. Así, atendiendo alumno por alumno, si en algo tenían alguna duda, si O en si algo tenían un iban retraso. exactamente, siempre estaban al pendiente, no importa si era sábado, si era domingo, si era lunes por la mañana o lunes por la noche. Entonces, reconocimiento total, y sobre todo a esos alumnos que se sumaron también a los centros comunitarios que son para beneficio o fueron para beneficio de aquellos alumnos que estaban en rezago. ¿Por qué? Porque no tenían condiciones para tener internet en su Así vivienda, porque, por el motivo que usted quiera. Y muchos maestros dijeron, yo le entro, yo quiero que mis alumnos se recuperen, y aquí están las muestras. Pero la pandemia volvió otra vez a cerrarlos. Exactamente, de nueva cuenta se tuvieron que cerrar, ya para finalizar se tuvieron que cerrar precisamente como consecuencia de la pandemia, ¿no? Entonces... Pero O sea, tiene que ver con que también hemos relajado todos los cuidados, las Sí, medidas totalmente. preventivas.
cantamos victoria antes de ganar, y la verdad es que no. Ahí le va el pajuelazo otra vez. Todavía Sí. no, y otra vez vamos para arriba en los contagios y las hospitalizaciones y lamentablemente muertes. Y medidas también, las medidas que están aplicando las autoridades en muchos de los municipios. En el caso de Culiacán, pues ya vimos también cómo el área de inspección y vigilancia multó establecimientos que no cumplieron con los protocolos de sanidad, y esto a raíz del repunte en los casos de contagio de COVID en la capital. El gobierno de Culiacán, a través de esta coordinación, pues fortaleció los operativos de supervisión y de cumplimiento de los protocolos. Luis Alfonso Mesa, quien es el titular de la coordinación de inspección, indicó que durante el pasado fin de semana, comprendido desde el 8 al 11 de julio, se realizaron 130 visitas a establecimientos de giros negros, entre ellos centros nocturnos, casas de cita, restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, casinos, salones de fiestas y otros. Dijo que se elaboraron 5 actas, uno de ellos dirigido a un salón de fiestas ubicado en la colonia Toledo Corro, donde se recibió denuncia de una advertencia de un evento masivo, el cual fue desactivado. Pues sí, pero también vemos que el día de ayer había eventos masivos en algunos otros puntos de la ciudad, y eso sí, no les hicieron absolutamente nada, ¿no? Desafortunadamente esto sigue ocurriendo, incluso siguen todos los eventos sociales, ¿no? En todas partes, esto también es una realidad. Y por cierto, porque esto es en el caso de Culiacán, en el caso de Mazatlán, resulta que el mismo alcalde, el Químico Benítez, pues él dijo que si él confiara 100% en sus trabajadores, esto fuera un caos. Son las palabras del alcalde, ¿no? Pues Fíjate. digo yo creo que deben de tener en sus trabajadores o en su gabinete a gente de confianza, que sea gente experta en cada uno de los diferentes ramos, ¿no? Pero ¿por qué dijo estas declaraciones? Porque dice que al no confiar en ellos, pues dijo, yo me voy a ir a dar un rondín. Ajá. Y fue precisamente por los antros, por bares y por muchos Les lugares. cayó. Y les cayó de sorpresa y dijo que tiene pruebas, que tiene fotos, que tiene videos que luego va a dar a conocer. Y que ahí está, mire que dijo que pues no estaban cumpliendo, que muchos de los establecimientos, ojo, no todos, pero sí muchos de los establecimientos no estaban cumpliendo, y que resulta que muchos de ellos pues no habían sido revisados, muchos que habían sido revisados, pero que a él no le llegaba la información, o sea, no le estaban dando a conocer sus trabajadores cuál era la situación o cómo es que andaban precisamente allá en el puerto, y dijo que les iba a jalar las orejas a mucho y que incluso pues iba a tomar algunas decisiones. A ver, Pues esperemos, porque esas consecuencias de Claro. jalar orejas, Imagínense Pero- que los presidentes municipales tengan que andar en todo este tipo de cosas. pues es pero que al alcalde de pero Mazatlán mira, le encanta. pero le mira, encanta el mitote. hasta se vistió de policía, ¿no? Sí. ¿Sabes a quién me recordó? A Sadol, ¿no? Sí. ¿Sadol se vistió de policía alguna vez? ¿Fue Sadol? Así ¿Quién fue? es, de tránsito y policía. Y bueno, hoy vemos también al Químico Benítez realizando este Es tipo el de jefe rondines. máximo. Y, a ver, pues el jalón de orejas no creo que sea la solución, porque ya vio cómo están trabajando sus subordinados y le han quedado mal. Entonces, a ver, señor Químico Benítez, si usted considera que estos trabajadores todavía deben continuar y les ha depositado su confianza, pues entonces les están fallando. Claro. Y usted le está fallando a la ciudadanía. O sea, es la cadenita. No le hacen caso a sus trabajadores, señor Químico Benítez. Pues que hay una consecuencia, ¿no? Es que el jalón de orejas. No, o sea, Pero el jalón de pero sí orejas digo que de la podría tomar regañada, decisiones, no. Esas La decisión decisiones- para mí sería no sé, un descuento, no sé. Despidos en el casos extremos, porque él mismo lo dijo, tiene pruebas, incluso videos y fotografías de que no están cumpliendo. Pues entonces, ¿qué están haciendo? Si la instrucción es de que vayan, de que revisen, de que vigilen, porque muchos de los establecimientos, pues cero sana distancia, el aforo así, ¿cuál 60% si estaban retacadísimos? Sin cubrebocas. Sin cubrebocas, A ver, las totalmente. consecuencias tendrían que ser también para esos establecimientos. Ah, claro. Cierre Claro. temporal, por A ver, ejemplo, pero multas económicas. ¿qué pasa en este caso? Llegaron los trabajadores, ven que no están cumpliendo los protocolos de sanidad, una lanita por debajo del agua, y No hay te reporte, dijo, no se levanta la multa. de modo que venga el alcalde municipal y sopas que le cayó. Les cayó el Ay, chahuitle. el literal. químico es mi ídolo, le encanta andar metido en todos los argüentos. Sí, pero bueno, ahí está la situación también de Pues es la los autoridad. trabajadores de confianza. Exacto. La verdad es que sí.
Neta, Así es. neta, que sí, a estos trabajadores de confianza se les debe dar, pues, su también, no solamente el jalón de orejas. No, debe haber Sanciones sí. económicas, porque en el bolsillo es donde más Es le donde duele. más duele, pero Así es. definitivamente sí tienen que tomarse medidas y drásticas, porque estamos hablando que Mazatlán también es uno de los municipios en los que mayor número de casos hay, el número de contagios, estamos hablando ¿Van que arriba? sí, Van van para arriba, arriba. y luego es el principal destino turístico de Sinaloa. Y teniendo, pues ya estamos viendo este tipo de medidas que no se están cumpliendo, pues ¿qué les espera también a los turistas? No, y a los turistas y a la ciudadanía. Y a la ciudadanía. Porque finalmente, si no quieren que se detenga la economía, pues debemos de estar cumpliendo todos, cada quien desde su trinchera. Claro. Empresarios, funcionarios, todos los que tengan que ver con los ramos de la prestación de servicios, todos ellos también tienen que estar cumpliendo. ¿Por qué? Porque así no se va a cerrar la economía, señores. Si ustedes consideran que, la voy a dejar pasar, y si sucede que hay más alzas de casos, entonces van a cerrar, va a haber otro confinamiento, ¿y a quién le va a pegar? A esos que no hicieron caso en alguno de los momentos. Pero no solamente es responsabilidad de los empresarios turísticos, No, también de la ciudadanía, porque Hablo de la ¿has visto ciudadanía. Mazatlán? Las calles, el atascadero, la gente Pero sin ¿quién le cubrebocas. permite todo eso? ¿Quién permite todo eso si no es pues es la que propia autoridad? También ellos quieren tener ingresos, pero ¿a costa de qué? Eso es lo que ¿A refiero. costa de qué? Están prefiriendo o están priorizando la economía, entrada de los ingresos el dinero. por la salud de los propios gobernados en Mazatlán. Y vaya usted a saber de todos los que vengan de fuera a contagiarse nada más, pues es un cuento de nunca acabar. Vamos a saludar a Gilberto Rochín, Manuela Castro y también Marta Alicia Araujo Trapero, que nos Hola, están doña sintonizando. Marta, saludos. Saludos, Martita. Y Saludos, bueno, Martita. también ya hay trabajos que se están realizando hoy por la mañana en varios puntos de la ciudad de Culiacán, porque las lluvias de ayer trajeron arrastres de piedras, Sí, tierra, pues sí. en fin, dejaron inservible muchos de los cruceros y calles, sobre todo esas calles que están muy pegadas a los cerros y que no están pavimentadas, pues hubo mucho arrastre de material. Así es. Y todo eso pues Siempre pasa. daña el pavimento, el hidráulico. Siempre pasa al principio, en las primeras lluvias es cuando se deslavan todas las lomas. Culiacán está entre cerros y lomas, entonces muchas de esas quebradas o bajadas cuando llueve, en las primeras lluvias, pues vienen y dan acá a la parte. Primero la basura y luego el arrastre. Así es, pues precisamente han sido los trabajadores de la comuna los que se han encargado de empezar a retirar todo este material que cayó sobre el pavimento, piedras y demás, consecuencia de estas lluvias. Y además, pues ya viene otro problema que es el de los baches. Porque con las lluvias también se hacen muchos baches, que ya lo teníamos, pues no es un problema nuevo, pero pues todavía se viene a intensificar más y por lo tanto, pues el día de hoy se realizó un recorrido por algunas vialidades y se empezaron a rehabilitar calles o bulevares como por ejemplo el Mateo Cloutier a la altura de la colonia Buenos Aires, también en la colonia Independencia, y por los baches que se hicieron en todo ese sector por las lluvias, entonces Hay que rellenar otra vez. hay que rellenarlos. Sí, Un porque programa las de bacheo. aguas obviamente Arrasan. abren Sí, abren abren. unos canales que la verdad es casi imposible No, transitar es que- ni a pie, mucho menos en automóvil por esas calles y sobre todo en esas colonias, ¿no? Que son las que están precisamente sobre el Mateo Cloutier hacia la parte sur, es donde colindan con todas esas lomas encañadas, Sí. aunque Cañadas tiene más ya pavimentación, pero muchas de esas calles, sobre todo en la zona del sector sur oriente, es donde tienen mayores problemas de arrastres, y también para lo que es la zona norte, porque hay cerros que pues traen bastante agua. Y bueno, dice Rodrigo que la semana pasada Jesús Estrada pues había señalado que no fueran a Mazatlán ni tampoco al Tata, y es cierto, lo Sí, dijo a sí, través lo de un dijo. video, pero pues se indignaron los de Mazatlán, se indignaron los del Tata y dijeron que no le hicieran caso al presidente, que podían ir y que con las medidas de precautorias y preventivas contra el COVID, pues iban a ser bien recibidos. Y es lo que comentábamos, está en cada quien. Sí. Claro, es No se puede responsabilidad, detener, efectivamente. no lo puedes detener. Ciudadano. Pero bueno, el alcalde hace su trabajo de señalar Prevenir. y decir que si van, luego no se anden quejando. Así es. ¿Cómo andamos? De hecho,
Oigan, pues antes de irnos rápidamente déjenme decirles que pues estas lluvias que se han registrado en los últimos días aquí en Sinaloa han dejado algunos escurrimientos en las presas. Sin embargo, el problema de la sequía continúa, sigue siendo una realidad, todavía no estamos a salvo de ella. Actualmente se encuentran en un promedio general del 15%. Muy bajas. Bastante bajo todavía. Pues pero estábamos en el 9. Exacto, estábamos en el 9, estamos por debajo del 10. Ahorita ya tenemos el 15% el promedio general al día de hoy, 12 de julio. La que mayores escurrimientos presenta hasta el día de hoy es allá en Choix, la Luis Donaldo Colosio, con el 36.3%, le sigue la Sanalona con el 21.2%, luego la Guillermo Blake con el 20.8%, seguida por la Aurelio Benassini con el 20.2%, mientras que la López Portillo tiene apenas el 13.1%, la José Ortiz de Domínguez tiene el 11.2%, la Miguel Hidalgo el 4.7%, la Adolfo López Mateos es una de las más bajas, que es la que tenemos aquí muy cerquita, tiene el 9.5% apenas. Sí, y bueno, todo esto se espera que las lluvias de los últimos 15 días aportaron prácticamente 1,000 millones de metros cúbicos. Sí. Muy buenos, ¿no? Muy buenos. Sí. En 15 días esa agua. Y esperar todavía los escurrimientos que continúan todavía en trayecto hacia las presas. Bueno, porque llueve en la parte alta y no solamente al día siguiente se refleja en las presas. Tarda a veces hasta 2-3 días en reflejarse, porque las lluvias en la parte alta, pues es muchas las curvas que tienen que hacer para poder llegar. Pero tú y yo que cruzamos el puente negro todos los días. Oye, tiene más agua. Ay, qué bonito se ve. Es otro panorama. Nunca me había tocado ver tan seco el lecho del río Culiacán. Bueno, después de que se juntan el Tamazula y el Umaya, forman el río Culiacán, totalmente seco. Que nunca, no recuerdo haberlo visto yo así tan seco todo ese lecho. Tan lleno de llantas, triciclos, colchones. Sí. Y ahorita tiene agüita, me emocioné. Pues sí, la verdad es que sí emociona tener agua, porque el agua es vida. Totalmente. Y me emocionó la lluvia de ayer. Muy buena lluvia, pero también trajo también los problemas que ya estamos conociendo. Bueno, yo soy Víctor Rochín, le agradezco el favor de su atención. Rodrigo Bonilla, muchas gracias en la producción. Y le recuerdo, aunque se cuide y cuide a su familia, tenga y sobre todo las prevenciones y precauciones necesarias. El COVID sigue a la alza. Yo soy Aleida Astorga, muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Abierto. Los esperamos el día de mañana con más información en vivo, pero mientras tanto síganos en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestro sitio web en reporteabierto.mx. Mientras tanto, disfrute y pase un excelente inicio de semana. Y yo soy Bárbara Obeso, no se le olvide darle like y compartir. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Reporte Abierto, todos los días de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde.